Bueno, sean bienvenidos una vez más a estos videos introductorios a la obra de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, videos que lleva a cabo el Centro de Estudios Stanislao Zuleta y bueno, en los cuales intentamos hacer un abordaje que permita ya acercarse directamente a la obra, pues por parte de cada uno de los que ven estos videos. Son simplemente pues como un apoyo. Bueno, la última vez habíamos empezado el capítulo primero que inicia pues la sección primera y eh, habíamos visto pues específicamente el parágrafo 10. El día de hoy vamos a empezar el capítulo segundo y vamos a hablar del parágrafo 12 nada más, dado pues que el capítulo segundo está compuesto por el 12 y el 13. El 13 lo veríamos pues dentro de 8 días. Bueno, ese capítulo segundo se llama El estar en el mundo como constitución fundamental del Dasein y lo vamos a abordar, a empezar a abordar mediante el título del parágrafo 12 que se llama Bosquejo del estar en el mundo a partir del estar en como tal. Entonces vamos a bosquejar algo que se llama el estar en el mundo a partir de otra cosa y solamente va a ser un bosquejo. Porque más que esa otra cosa hace parte de eso que vamos a bosquejar. Entonces Heidegger nos empieza a recordar qué fue lo que vimos en el parágrafo 9. Habíamos visto que el Dasein existe y en ese sentido pues habíamos visto que, bueno, con eso logramos hacer un concepto formal de existencia y habíamos ya llegado pues a nociones en las que se decía pues que entonces esa existencia le pertenecía pues un ser cada vez mío en el sentido de que era yo quien estaba existiendo, es decir, había una donación personal de ese ser con el cual yo me pongo en relación de forma comprensora, como él decía, y que eso habilitaba pues las nociones de propiedad e impropiedad en cada daza, en las que uno siempre existe pues bajo alguna de las dos. Y Heidegger nos recuerda eso para decir que eso es lo que se acaba de decir, pues es solamente formal, porque uno ahí podría hacer pues ya muchas preguntas, pues por ejemplo, en dónde se es propio o impropio, con quiénes, qué relación tienen las cosas ahí, o el mundo, en dónde es que uno existe, dónde es que uno existe pues propio o impropiamente, pero en dónde es que existe, en dónde se da la existencia, dónde es que se desarrollan esas posibilidades o se eliminan, etcétera, o en relación con qué. Entonces digamos que todos esos basamientos pues que hacen falta son los que justifican este capítulo segundo y especialmente esa constitución fundamental que se llama estar en el mundo. Heidegger lo dice así: esas determinaciones del ser del Dasein deben ser vistas y comprendidas a priori sobre la base de la constitución de ser que nosotros llamamos estar en el mundo. Estar en el mundo es un existenciario, que les recuerdo pues que los existenciarios como estructuras en red componen la existencialidad, que es el trasfondo que cualquier existencia tiene como a priori para ser existencia. Entonces, mejor dicho, no hay Dasein que no esté en el mundo, dado que estar en el mundo es un existenciario. Lo que pasa es que falta ver qué significa estar en el mundo. Bueno, Jesús Arián lo dice también así: ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Que esas determinaciones ontológicas se comprendan en su concreción estructural. O sea, lo que yo más o menos les dije, pues como con palabras más cercanas. Eso significa mostrar cómo se fundan en la constitución fundamental del Dasein, estar en el mundo. Es decir, cómo se funda la propiedad, la impropiedad, el ser cada vez mío, la comprensión, eh, bueno, y otras cositas pues que aún no hemos visto. En el estar en el mundo pues como también un trasfondo muy importante, que no explica todo el ser del Dasein, pero es fundamental pues como dice Heidegger. Entonces es estar en el mundo como existenciario, pues, un fenómeno que vamos a empezar a ver, se compone a su vez de tres momentos.
Y estar en el mundo, aunque mienta un sintagma, una frase compuesta por palabras, esas palabras están conectadas por un guión, es decir, vienen juntas, eso es una unidad, eso se da junto. Y sin embargo, pues uno lo puede ver por momentos, pero cada momento tiene que tener relación con las demás. Esos momentos son tres. El primer momento es el mundo, el segundo es quién y el tercero es el estar en. Cuando digo mundo es, bueno, la última parte de la frase, estar en el mundo, pero ¿qué es el mundo? ¿En dónde estamos? Vamos a ver que mundo no mienta algo así como algo físico, sino que el mundo es un momento existencial. Todo lo que vamos a ver son existenciales. Cuando dice quién es quién está en el mundo, si efectivamente quien está en el mundo es el Dasein o el uno, pues el personal uno que vamos a ver más adelante. Y estar en, ¿qué significa estar en? Que eso es lo que vamos a ver hoy como bosquejo. Solamente lo vamos a ver desde un aspecto. Eh, Primero pues como muy general, luego una concreción cotidiana. Pero esa primera generalidad vamos a tener que esperar como hasta el capítulo, creo que es el cuarto o el tercero, en donde lo abordamos mejor. Por eso es que esto es un bosquejo. Pero es muy bonito lo que va a seguir. Bueno, entonces como les decía, esos tres momentos componen un mismo fenómeno que es el estar en el mundo. Cada uno de ellos como momento implica a los demás, no se dan solo. Es decir, uno si se está en, ya mienta el mundo y mienta un quién que está en. Y si mienta mundo, tiene que estar pensando en un quién que está ahí, en ese mundo. Es decir, ellos siempre están juntos. Y por eso en realidad pues están conectados pues con guiones. Entonces, bueno, efectivamente lo vamos a ver así. Pues esto que les voy a decir a continuación es de Jesús Adrián, que hay una cosita pues que a mí no me cuadra del todo, pero solamente una, con, con todo el respeto pues que merece Jesús Adrián. Él dice que cada uno de esos momentos uno lo podría indagar bajo una pregunta. Por ejemplo, con el mundo uno podría preguntar qué hay en el mundo. Y efectivamente, Heidegger va a empezar a indagar por el mundo, preguntándose por el ente intramundano, es decir, por las cosas, objetos y ¿sí? Las cosas que nos rodean. ¿Qué hay en el mundo? A ver si son nada más cosas, cuál es su ser, desde dónde aparecen, etcétera. Lo que pasa es que uno va a ir a eso no para quedarse nada más en el objeto, sino para ver desde dónde aparecen. Y o comparecen, pues dice Heidegger, ese desde dónde precisamente es el mundo. Mm, por eso pues la pregunta no solamente es qué hay en el mundo, sino desde dónde. Pues la pregunta es qué es el mundo. Lo que pasa es que para ir a entender qué es el mundo, Heidegger arranca por los objetos. Pero eso lo vamos a entender cuando lleguemos al capítulo 3, que precisamente eso se aborda por capítulos. Después, ¿quién está en el mundo? Sería la segunda pregunta que compondría el capítulo cuarto y que vaya antes a llevarnos al modo de ser de la cotidianidad media para indagar por el sí mismo cotidiano, la coexistencia de los otros y el fenómeno del uno. Y después el tercero, el estar en, la pregunta es ¿cómo se está en el mundo? Eso es el estar en, ¿cómo se está en? Es decir, uno está en a partir de unos afectos, uno está en a partir siempre de una relación comprensora con ese mundo, uno está en siempre relacionado con ese mundo en el que está, a partir de proyectos, de posibilidades en las que uno se proyecta. Todo eso lo vamos a ver. Eh, Todas las diferentes pues, modalidades en las que estamos en el mundo, como dice él ahí, la disposición afectiva, la comprensión, el habla y los modos deficientes de eso, pues, habladuría, curiosidad, ambigüedad y la caída. Bueno, ahí les estoy dando un resumen, yo sé que eso no se puede entender todavía, pero es para que entiendan cómo estructuraba Heidegger,
que va a empezar por un existenciario que le compone 3 capítulos. Y ese existenciario tiene detrás un modo, pues casi como que el ser del Dasein, que se expresa siempre como cuidado, que sería el capítulo 6. Pero bueno, allá vamos a llegar. Entonces listo. ¿Qué significa estar en? Ya les dije que vamos a abordar el estar en el mundo primero con un bosquejo a partir de un momento de ello que es el estar en. Estar y todo lo que vamos a ver a continuación tiene algo en común y un mismo hilo conductor que es muy propio de Heidegger, y es que él siempre va a presentar las nociones a partir de cómo se entendería para el ente que no es el Dasein, para contraponerlo a cómo se entiende para el ente que es el Dasein. Es decir, lo va a entender primero de forma categorial o como propiedad, para mostrar que eso no cabe para el Dasein, para luego mostrar que el estar en es existencial. Entonces, claro, él dice, cuando él comienza hablando del estar en, habla de la noción que uno tiene propiamente en el habla cuando menciona ese verbo, pues con el en. Cuando uno dice que, por ejemplo, el agua está en el vaso, entonces estar en, ¿a qué está refiriendo ahí? Pues entonces a una relación espacial entre un continente y un contenido. Entonces en ese sentido, si uno dice el Dasein está en el mundo, significaría que el mundo sería como lo que nos rodea espacial y físicamente, y nosotros estamos en ese mundo, como contenidos ahí, en ese continente. Lo que pasa es que ese está en, como el traje está en el armario, etcétera, no sirve para explicar al Dasein, porque el Dasein está en el mundo de una forma diferente. Es decir, el Dasein no está ni junto, ni delante, ni detrás, ni cerca, ni dentro de una cosa, sino de otra manera más diferente. Vamos pues Heidegger lo muestra inmediatamente, pero yo quisiera eh, como ir un poquito más despacio para que el misterio se sostenga un poquito. Entonces, claro, esa noción del estar en suena extraña porque en un principio todo está en, porque todo puede tener relaciones espaciales, es decir, no solamente el agua en el vaso, sino el vaso en la cocina en la casa en el país en el mundo en el universo, y siempre podría generar ese tipo de relaciones espaciales. Y en ese sentido, pues uno dice, pues yo también estoy en, como así, yo no tengo un cuerpo en donde yo me puedo referir a esta habitación en la que estoy, digo, estoy en la habitación. Entonces, ¿cuál es el misterio? Pues lo que pasa es que se notarán alguna diferencia. Por ejemplo, entre este computador que yo tengo al frente con relación a esta habitación y yo con relación a la habitación, hay una estricta diferencia que es existencial, y es que el computador solamente tiene con la habitación una relación espacial y de continente contenido. Es decir, ahí hay una total indiferencia. Es más, quien establece esa relación en última instancia o la puede constatar es el Dasein mismo. El computador ni siquiera puede decir que estoy en o puede constatar eso. Pero yo siempre, pues yo nunca, yo siempre estoy en y nunca tengo que pensar en eso, sino que eso se da de forma familiar. Es decir, pues si uno le pregunta, va y toca la puerta de alguna persona porque sabe que está en la casa, no tiene pues ni siquiera que mencionarlo.
pero no solamente pues en el sentido de cómo se referencia al otro, sino yo mismo, yo no tengo que estar pensando que estoy en la habitación para constatar que estoy ahí, porque yo siempre, siempre soy una relación con lo que me rodea. Es decir, siempre, siempre, siempre estoy implicado existencialmente con mi entorno. Y en ese sentido, yo no estoy en la habitación como está en el computador de manera espacial, sino que estoy, en este caso, trabajando en el computador en una habitación. Y ella es en función, por ejemplo, de la ocupación que yo tengo con el computador. Y todos los objetos que yo tengo rodeados no están dispuestos espacialmente, sino que eh, me son o no útiles en función de cómo se está explayando en ese momento mi existencia en esa habitación. Entonces el estar en es incluso es como Heidegger lo dice, es no una relación espacial contigua como estar junto a una cosa u otra o que yo estoy dentro de la habitación, sino que yo estoy habitando esta habitación. Es decir, yo tengo una relación existencial con la habitación. Y si cambian habitación por mundo, irán entendiendo pues cómo entiende la cosa Heidegger. Lo que pasa es que ya vamos a ver después que hay dos nociones de mundo, una entre comillas y una sin comillas. Con comillas es muy óntica y refiere pues como a los objetos, y sin comillas es existencial. Entonces ese estar en de Heidegger eh, refiere a que el Dasein no es como un robot que está dentro de una casa y constata dónde están los demás objetos, sino que es como un ser humano que tiene un hogar y en ese caso no está dentro de una casa, sino que la habita. Y habita, es decir, que todos esos objetos tienen una relación existencial con él, tienen una disposición según su existencia, según sus creencias, según su mundo. Y aparecen incluso desde ahí. Le estorban, le sirven, eh, aparecen, le son significativos, le dicen cosas, no le dicen, precisamente porque no es una cosa más dentro de otra, que ahí no hay ninguna relación, porque ninguna puede comparecer para la otra, sino que siempre, siempre hay una relación de, de lo contrario a la indiferencia, de implicación, de afecto, de apertura. A eso refiere el estar en. Y entenderán que por eso el estar en el mundo no refiere a que uno esté dentro, como si estuviera contenido en un mundo, porque se salta todo lo existencial. Y cuando digo existencial es eso, es que yo existo en el mundo, por eso el mundo es un existencial. ¿Dónde se da la existencia? En un mundo. ¿Y cómo se da? Estando en ese mundo. Es decir, de una vez estoy implicado como proyecto, como afecto, como arrojado en ese mundo, con eso en donde estoy. Yo soy esa relación. No estoy a la pues por eso ya una roca no está en el mundo como existenciario, porque ella no tiene esa relación, no está abierta, no está afectada, no tiene disposición afectiva con respecto a las cosas, una espacialidad, bueno, todo lo que vamos a ver más adelante, sino que simplemente está dentro del mundo, es un ente intramundano, que es una cosa diferente. Entonces por eso, bueno, les voy a leer aquí Heidegger, que le gusta mucho pues las etimologías. Entonces saca pues el alemán in, que sería pues como el en de nosotros, y muestra pues que eso tiene que ver con residir, habitar, permanecer en, estar acostumbrado a, familiarizado con, a eso se refiere el estar en, como un sinónimo de habitar en, estar acostumbrado a, estoy en la casa, habito la casa, no es que estoy dentro de ella como un objeto más, sino que la habito. Y cuando yo digo habito, pues ustedes entenderán todo el enlace ahí existencial que existe con ella. Bueno,
No les digo yo de eso. Bueno, Heidegger, para seguir entendiendo ese estar en, habla de otra noción que se llama estar en medio del mundo. Ese estar en medio del mundo se fundamenta en el estar en. Y nuevamente va a hablar del estar en medio del mundo, primero como lo que no es decir, como si fuera una relación categorial, para luego decir qué significa estar en medio del mundo. Que estar en medio del mundo pues también es un existenciario del Dasein. Lo que pasa es que es como una suerte de concreción del estar en, que simplemente el estar en habla de la relación existencial que el Dasein siempre establece con el mundo. Y estar en medio del mundo habla de un tipo específico de relación. Pero uno siempre es esa relación. Pues en el sentido de, pues es una relación abierta. Y esa relación tiene concreciones de indiferencia, de deferencia, de ocupación, después vamos a ver de solicitud, de transparencia, bueno, otras cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces estar en medio del mundo. Ya les dije que estar en medio del mundo sería entonces algo así como la concreción de una relación más amplia y más general, que es el estar en. Entonces nuevamente él va a empezar a hablar como si estuviera hablando de una cosa. Ah, que el Dasein está en medio del mundo. Ah, no, entonces ese está en medio es como si fuera una cosa en medio de algo que la abarca. Y pues va a mostrar que eso no puede ser así, porque es que incluso las cosas no están en medio. Él lo dice así ya. El estar en medio del mundo como existencial no mienta jamás, algo así como un mero estar juntas las cosas que están ahí. Es decir, no es como que el Dasein, cuando está en medio del mundo, está como el Dasein y el mundo alrededor con el cual está en junto. Por dos cosas. Primero porque ahí ya hizo una separación entre Dasein y mundo, que eso no se puede separar, en el sentido de que para que estén relacionadas así es como si fueran una cosa Dasein relacionándose espacialmente con una cosa mundo, cuando más bien como se debe entender el asunto es que el Dasein es una relación existencial, se explaya ya con las cosas que aparecen en el mundo en gracia al mundo que él mismo constituye. Porque mundo, me va a tocar adelantarles eso, no mienta el universo físico, no mienta acá la sumatoria de cosas que hay, sino que mundo también es un existencial y refiere al horizonte de significatividad desde donde aparecen las cosas. Entonces, si es un horizonte de significatividad desde donde aparecen las cosas, no puedo yo relacionarme con eso espacialmente, porque yo con mis ideas y mis significaciones, yo soy esas significaciones, luego no hay una relación espacial como que yo esté junto a mis ideas o algo así. ¿Por qué el mundo es eso? Pues porque yo ya les había adelantado eso. Para que este computador aparezca como computador está apareciendo desde el mundo, desde mi mundo. Un mundo social y que yo comparto y que también tiene pues, una parte muy propia en la que algo así como un computador aparece y no aparecería un paralelepípedo negro con unas cosas raras alumbrando, pues ni siquiera alumbrando, pues uno podría decirlo, pues, sino que se constituye una unidad que se llama computador y que yo sé para qué sirve y lo uso, etcétera. Todo eso que comparece desde un horizonte que no es físico, sino de significatividad. Eso es el mundo. Entonces, cuando uno dice que si el Dasein está en medio del mundo y lo entiende como una relación espacial de estar juntas dos cosas, pues vuelve al Dasein una cosa y vuelve al mundo otra cosa. Pero Heidegger va más allá, es que
en realidad las dos cosas que no sean ni Dasein ni mundo, pues que evidentemente no lo son, sino cosas que estén ahí. Por ejemplo, cuando uno dice la mesa está junto a la puerta o la silla toca la pared, en rigor ahí hay un error, porque uno no puede hablar ahí de junto ni de tocar. Heidegger dice, la, la silla no toca la pared, no solamente pues porque físicamente uno siempre va a encontrar una distancia, así sea pues molecular, en la que se nota que hay una separación, sino porque es que existencialmente las cosas no se pueden tocar. Es decir, una silla no puede tocar una pared porque para la silla la pared no comparece como una cosa que se hace visible mediante el tacto. Eso le pasa al Dasein, que estando en el mundo, es decir, en una red de significaciones, la pared puede aparecer como pared y comparecer mediante el tacto y ser tocada. Heidegger lo dice pues así para que vean cómo la. Un ente puede tocar a otro ente que está allá dentro del mundo solo si por naturaleza tiene el modo de ser del estar en. Es decir, si solamente uno está implicado existencialmente y abierto a ese mundo, eh, puede estar junto a los otros entes que son cosas y puede tocarlos o ser tocados por ellos, pues de cierta manera. Dice él, es decir, si con su ser ahí, con su Dasein, ya le está descubierto algo así como un mundo desde el cual aquel ente se pueda manifestar a través del contacto para volverse así accesible en su estar ahí. Usted lo entenderá muy bien, es decir, una silla no está en el mundo, no está en medio del mundo, no está en, absorbida en ese horizonte desde donde la pared puede comparecer eh, e implicarse existencialmente con esa silla para que comparezca desde el tacto, sino porque evidentemente pues una silla no tiene mundo, el que tiene mundo somos nosotros, y pues más tenemos y estamos en ese mundo. Lo que pasa es que tener significaría pues como si fuera una cosa que uno tiene, no, en realidad pues como si uno, como si fuera propiedad, en realidad lo que pasa es que si uno dice tiene mundo, entonces es propiedad y es enajenable, entonces podría existir Dasein sin mundo, no. Cuando dice Heidegger que uno está en el mundo, es que el Dasein, sin Dasein no hay mundo y sin mundo no hay Dasein. No existe un Dasein que no tenga mundo. Porque ¿a qué estaría abierto? ¿En dónde realizaría su proyecto? ¿Desde dónde se comprende? ¿Desde dónde comparecen las cosas? Que si no tuviera mundo sería una cosa más. Y las cosas no tienen mundo, sino que están dentro de ese mundo. Ellas comparecen desde ahí. Bueno, docentes que están ahí dentro del mundo y que además por sí mismos carecen de mundo, no pueden tocarse jamás. Ninguno de ellos puede estar junto al otro. Bueno, aquí hay que dar otro paso, que es que Heidegger me pareció pues como un poquito enredado algo aquí. Va a retomar algo para que no se vayan a perder, porque aquí hay un paso que no se entiende muy bien. Empezamos por el Staren, que habla de una constitución fundamental del Dasein y que no refiere a una relación espacial con las cosas, sino con un estar familiarizado, con un habitar, con estar implicado en la apertura en donde fue arrojado, que eso se llama mundo pues. Y habíamos dicho que entonces íbamos a ver una concreción de eso tan general que se llama estar en medio del mundo. Estar en medio del mundo ya vimos que no es estar juntas dos cosas, ni es una relación de una cosa Dasein con una cosa mundo. Y no pueden ser dos cosas una junto a la otra,
ni tocándose una en medio de la otra, por decirlo así, porque las cosas no se tocan ni están junto una de la otra, porque no tienen mundo, porque no están en, precisamente. Entonces cuando Heidegger dice que uno está en medio del mundo, refiere a la concreción de ese estar en, y que pues estrictamente sería el estar absorbidos. Es que lo definió desde el principio, yo me acuerdo que es que me lo salté para no decírselos. Él lo dice así. Entonces, ¿qué es el estar en medio del mundo? En el, ese, bueno, él dice, en el sentido de absorberse en el mundo, sentido que tendremos que interpretar todavía más a fondo, y ese es un existencial fundado en el estar en. ¿Qué significa de absorberse en el mundo? Significa pues que por lo general uno está en medio del mundo, es decir, por medio de lo que vamos a ver más adelante, que se llama la ocupación, uno siempre está absorbido atemáticamente, de forma práctica y reflexiva, eh, en la ocupación con las cosas que aparecen en el mundo. Es decir, siempre se establece una relación, y por lo general en la cotidiana uno se mantiene ahí, práctica con las cosas en el mundo en donde uno se absorbe. Entonces estar en medio del mundo, a eso se refiere, a como el Dasein explayado mediante una práctica que él puede ejercer en el mundo y absorbido en ella. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces en ese sentido, esa forma del estar en mienta un carácter del Dasein que él llama facticidad, y que la diferencia de factualidad. Es que aquí lo digo muy despacio porque realmente es difícil de ver el paso. Voy a leer una cosa para que nos ayude. Dice aquí. La frase adicional de que además carecen de mundo. Pero es que le está diciendo aquí. Docentes que están ahí dentro del mundo y que además por sí mismo carecen de mundo no pueden tocarse. Entonces dice, la frase adicional que además carecen de mundo no debe ser omitida porque también un ente que no carece de mundo, por ejemplo el Dasein, está ahí en el mundo. Entonces uno dice, ¿cómo así que está ahí? Si ese está ahí es una cosa que se refiere a las cosas y no al ente, Dasein. Entonces él dice, dicho más exactamente, para que no nos asusemos, puede, con cierto derecho y dentro de ciertos límites, ser considerado como solo estando ahí. Es decir, como si fueran algo meramente presente, como si el Dasein pudiera estar solamente presente. Ya sabemos que eso es muy difícil porque el Dasein, pues eso es imposible, porque el Dasein no solamente es un presente, sino que es un pasado y se proyecta al futuro, etcétera. Pero dentro del Dasein existe algo así como lo que él es en este momento. Que él es también lo que puede ser, pero como lo que se presenta, digamos, eh, para otro Dasein o incluso para sí mismo. Vamos a verlo, vamos a intentar indagarlo mejor, dice. Para ello es necesario prescindir enteramente de la constitución existencial del estar en, o no, espérate, puede con cierto derecho y dentro de ciertos límites ser considerado como solo estando ahí. Para ello es necesario prescindir enteramente de la constitución existencial del estar en, o no verla en absoluto. Sin embargo, no se debe confundir esta forma de considerar al Dasein como algo que está ahí y que no hace más que estar ahí, con una manera del estar ahí que es exclusivamente propia del Dasein. Esa manera exclusivamente propia de estar ahí del Dasein, y la entre comillas, porque pues, para que no se vayan a confundir, refiere al carácter fáctico del hecho propio de existir del Dasein. Ese carácter fáctico del Dasein lo vamos a llamar facticidad. ¿Y a qué refiere? A lo que el Dasein constituye
en un momento determinado de su existencia. Es decir, como me lo encuentro en un momento, como si yo le pudiera tomar una fotografía. Eh, ¿Qué es ahí en ese momento? ¿Qué es ahí en ese momento? Pues no es una cosa, y porque hay que ver qué es lo que es, y lo dice así Jesús Adrián. En el marco de la problemática ontológica de ser y tiempo, la facticidad es un modo de ser propio del Dasein que se distingue de manera radical del carácter factual de las cosas, es decir, indica su estar ya siempre en un mundo y sobre todo su relación constitutiva con el ser en general. Espere que más adelante, creo que no lo tengo aquí. Bueno, entonces, Heidegger está diciendo, uno podría tomar al Dasein estando en medio del mundo como si estuviera ahí, pero en un ahí entrecomillado y que refiere a la factualidad, a la facticidad, perdón, del Dasein. Ese carácter fáctico, dice Heidegger de esa forma, es la forma que cobra cada vez todo Dasein. Eh, es que como lo explicaré yo mejor. Sí, yo creo que lo mejor es así. Cuando dice cuando es la forma que cobra cada vez el Dasein, es el carácter fáctico de él, refiere como si yo le pudiera tomar una fotografía en un momento. ¿Qué es ese Dasein ahí? Entonces no es una cosa, sino que es, por ejemplo, no sé, su peso, pero no como una propiedad, sino cómo se relaciona en el momento con su peso. En ese momento es profesor, cómo se relaciona con el ser profesor. Deme un momentico, yo le busco el ejemplo con Jesús Adrián y era para que lo entendamos mejor. Entonces Jesús Adrián, por ejemplo, lo dice así. Ser padre es un modo del estar en el mundo, mientras que mi peso corporal es un hecho objetivo. Puedo pesar 80 kilos. Ese es un dato factual que se describe como un simplemente que me describe como un objeto físico. Pero si me determino así, me olvido de lo que constituye fácticamente mi vida, es decir, qué es lo que me constituye como el Dasein que soy. Entonces, por ejemplo, él dice, yo no solamente peso 80 kilos, también vivo ese peso como siendo un peso adecuado a mi edad y a mi estatura, o incluso puedo mostrarme indiferente a mí respecto a mi peso. Es decir, por ejemplo, el peso de una cosa que factualmente diría de eso ahí presente, no hablaría de la relación que esa cosa establece con su peso, en cambio de nosotros sí. La facticidad del Dasein consiste en las determinaciones de sus modos de estar en el mundo. Entonces, la facticidad es existenciaria y descubre los modos de la existencia de una persona. En el marco de la problemática ontológica, bueno, ya les había dicho. Bueno, entonces esa facticidad o el Dasein fáctico refiere a lo que yo soy, incluso lo puedo desconocer de mí mismo, pero lo que soy en ese momento, como Dasein, en las posibilidades que estoy instalado y, y no teniendo en cuenta las que ya no soy o las que cualquier otro Dasein puede tener, pero yo no tengo. Es decir, lo fáctico refiere a la concreción mía dentro de esa apertura que todo el mundo, que todo Dasein refiere. Y por eso lo fáctico refiere como a la noción más de la condición de arrojado del Dasein, es decir, como sobre qué posibilidades estás instalado ahora, en este momento, fácticamente, y que digamos de cierta manera te definen. Lo que pasa es que ustedes entenderán que ese carácter fáctico pues se diferencia evidentemente de la factualidad de una cosa, dado que a la cosa yo le veo son propiedades que se mantienen en él. En cambio en mí serían pues posibilidades.
Pero entonces, ¿para qué le sirve a Heidegger hacer ese giro? Dame un momentico que se me enredó aquí. Entonces ese carácter de fáctico del Dasein, que ya habíamos dicho que nos refiere a ese estar en medio del mundo, es cómo está el Dasein en su concreción en medio de ese mundo. Y por esa facticidad, dice Heidegger, el estar en el mundo del Dasein ya se ha dispersado y está fragmentado cada vez en determinadas formas del estar en. Es decir, el carácter fáctico del Dasein refiere a una concreción del estar en. Es decir, el estar en que habla de una relación general que se establece familiarmente con el mundo, pues cada Dasein será una concreción de ese estar en. Fácticamente cada Dasein será, digamos, diferente. Y lo será bajo una forma pues muy específica que dice Heidegger, y es que uno está en medio del mundo ocupado de las cosas que aparecen en ese mundo. Es decir, ocuparse, pues que es un término, un concepto muy importante en Heidegger, referiría a la relación que establece el Dasein cotidianamente con las cosas que le aparecen en el mundo. Dice Heidegger, el término alemán Besorgen, yo no sé cómo se pronunciará, pues que es ocuparse, se relaciona con algo que vamos a ver más adelante, que es el Sorge, que sería el cuidado, que establece pues la estructura ontológica fundamental del Dasein. Entonces esa Sorge, que es el cuidado, que es más general, se establece como una relación general del Dasein con su ser, como cuidado, y con respecto a las cosas se ve como un ocuparse, y con respecto a las personas se ve como un preocuparse por ellas, o solicitud, pues lo dice él. Y también con respecto a uno mismo, pues veremos que tiene su propio nombre. Él lo llama pues inquietud de sí. Pero todas esas formas de relacionarse con lo que aparece en el mundo, es decir, los otros, yo mismo y los objetos, estarían siendo determinados por algo más general, que sería la relación general que establecemos con nuestro ser, que es de cuidado. Entonces ya les dije, esa facticidad refiere a la concreción de una cosa más grande, pues que se llama estar en el mundo, y habla como cuidado de una forma determinada de ser del estar en el mundo. Dice Heidegger, puesto que al Dasein le pertenece por esencia el estar en el mundo, su estar vuelto al mundo es esencialmente ocupación. ¿Y a qué se refiere ocupación? Pues dice Heidegger, en contraposición con otras nociones pues, del ocuparse, que son científicas y ónticas. Él dice, el ocuparse de algo se usa pues en esta investigación que tenemos para designar el ser de una determinada posibilidad del estar en el mundo. Es decir, ocuparse es una forma de estar en el mundo, ocuparse de las cosas, y refiere a la relación práctica, ateorética, prereflexiva que tenemos con las cosas. Entonces yo estoy escribiendo, estoy martillando, ahí estoy en el mundo. ¿Cómo? ¿Mediante qué forma el estar en el mundo? ¿Mediante qué concreción? ¿Mediante qué ser de esa forma el estar en el mundo? Pues una que se llama ocupación. Y comienza Heidegger por ahí, porque para Heidegger, digamos, lo más originario no es una relación teórica, científica, reflexiva con el mundo, sino una relación práctica. Es decir, todos, digamos, arrancamos por ahí. Lo que pasa es que ya vamos a ver más adelante que esa relación práctica que se llama cuidado, siempre tiene que tener detrás eh, dos caracteres que permiten que algo así como la ocupación se dé, que es el estar en como tal, y que se constituye por dos cosas que vamos a ver más adelante, como les digo, que son la apertura pues mediante el estado afectivo,
y mediante la comprensión. Es decir, si yo me ocupo de las cosas es porque yo ya soy un proyecto, porque yo no me relaciono con las cosas, sino mediante proyectos, porque me proyecto en posibilidades. Es decir, aquí por ejemplo hay una batería, esa batería si yo me relaciono con ella es porque existe algo así como la posibilidad de la música, o la percusión, o etcétera, o ese computador, me ocupo con él porque me proyecto en la posibilidad de hablar con ustedes y porque quiero transmitir. Y aparece también pues desde un afecto, llámese angustia, miedo, tristeza, lo que sea. Bueno, lo va a hacer como lo dice Heidegger. El término alemán ocuparse posee el sentido de atender a, cuidarse de, conseguir algo, llevar a cabo algo, ejecutar un pedido, preocuparse por algo o por alguien. Nos hallamos ante diferentes formas de comportarnos prácticamente con el mundo y que manifiestan una estructura ontológica fundamental que irá concretándose a lo largo del libro, que es el cuidado. Este comportamiento práctico que determina nuestro modo primario de relacionarnos con los entes que aparecen de manera inmediata en el horizonte de nuestro mundo circundante es ateorético y prereflexivo. Bueno, lo que ya les había dicho. Bueno, entonces en ese sentido ya pues, hemos podido ver que entonces el estar en no mienta una propiedad, que el Dasein tenga unas veces y otras no, como si él entonces pudiera establecer o no una relación con el mundo. Entonces, Heidegger lo dice ahí, no es que el ser humano sea y que también tenga una relación de ser con el mundo, que ocasionalmente pues adquiere y que pues, mirará si establece o no. Él dice, el Dasein no es jamás primeramente un ente, por así decirlo, desprovisto del estar en, al que de vez en cuando le viniera en gana establecer una relación con el mundo. Tal relacionarse con el mundo no es posible sino porque el Dasein, en cuanto a estar en el mundo, es como es. Esta constitución de ser no surge porque, fuera del ente con carácter de Dasein, haya también otro ente que esté ahí y que se encuentre con aquel. Es decir, el estar en nos refiere a que el Dasein tiene un adentro que luego establece una relación con una afuera y que en ese sentido pues puede darse o no darse y ese afuera pues sería como otro ente diferente. Ya les dije que mundo nos refiere a eso. Este otro ente puede encontrarse con el Dasein solo en la medida en que logra mostrarse desde él mismo dentro de un mundo. Es decir, si a mí en mi camino me sale al encuentro todos los objetos que yo ya mencioné, batería, un computador, otras personas, objetos, etcétera, es porque comparecen para mí desde lo que ellos son dentro de un mundo. Es decir, pues ellos comparecen como lo que son en gracia a que pueden ser interpretados desde eso que se llama mundo. Y ese mundo no refiere a una extensión física, sino a una red de significaciones desde donde las cosas aparecen o no, o se encubren. En ese sentido, y ya voy a ir terminando, Heidegger deja pues lista ya una crítica que va a hacer en el próximo parágrafo, y es que se ha entendido que la primera relación que establece el ser humano con el mundo es una relación de conocimiento, en donde quien conoce es un sujeto y lo que se deja conocer es un objeto. Pero ustedes verán ahí que estamos falseando el estar en, porque entonces no sería una relación previa incluso al conocimiento, porque el conocimiento se puede dar precisamente porque uno ya es una apertura eh, implicada con aquello a lo que está abierta y en donde fue arrojada pues que fue esa apertura como tal, sino que entonces sería un ser humano que existe sin mundo y que mediante el conocimiento traza un puente con aquello que no lo constituye y que puede o no conocer y que se llama mundo. Eso es Descartes y Heidegger pues lo va a criticar porque él dice ahí
lo que se salta es el estar en e incluso falsea la noción de mundo. Lo que pasa es que como uno por lo general está en medio del mundo, es decir, absorbido eh, por la ocupación con las cosas, entonces primariamente uno tiende a interpretarse, pues como dice Heidegger, pues como una cosa más, y en ese sentido como una cosa en medio del mundo que habría que conocer. Y en ese sentido serían como dos cosas conociéndose, pues una cosa que se llama ente Dasein y otra cosa que se va a dejar conocer y que sería el mundo. Eh, lo que pasa es que bueno, en el próximo parágrafo vamos a ver pues todas las dificultades que tiene eso. Heidegger lo dice así: ahora bien, si ha de llegar a ser reconocida el conocer que asume explícitamente esa tarea, se toma a sí mismo, en cuanto a conocimiento del mundo, como relación ejemplar del alma con el mundo. El conocimiento del mundo correlativamente, el hablar del mundo y decir algo de él, funciona por eso como el modo primario del estar en el mundo, sin que este último sea comprendido como tal. Eh, y bueno, dice, el estar en el mundo de esta forma se hace invisible como consecuencia de una interpretación ontológicamente inadecuada, dado que se establece, pues lo que se hace invisible es que antes de establecer algo así como una conexión entre un sujeto y un objeto, lo que hay es un explayamiento de una existencia en algo más que la constituye y que se llama mundo. Porque si el mundo no es lo físico, sino esa red de significaciones en las que yo estoy y que soy, luego el conocer sería incluso como ampliar el mundo y por ende ampliar mi ser. Porque en términos estrictos no hay un adentro ni un afuera, porque si yo soy ese explayarme, ese afuera me constituiría a mí. Ese pues, Heidegger va a ser más adelante, mi afuera es mi adentro. Pero bueno, para eso vamos a tener más tiempo. Y bueno, como les digo, se salta incluso que la primera relación en realidad es práctica, no teorética, pues. Es incluso pues prereflexiva, es familiar, se da desde la praxis, etcétera. Bueno, yo creo que esto que dije en último está en punta, pero es precisamente pues porque Heidegger lo deja en punta porque es el tema del próximo parágrafo. Yo creo que podemos dejar ahí para que más bien conversemos. Hágale ahí. Bueno, primero agradecerte, Santi, por la exposición y comprender pues que hay ocasiones donde es complejo asir la palabra de un autor para luego pues transmitirla, y creo que antes nos ofreciste elementos muy importantes para seguir avanzando en la comprensión de esta obra. Yo quedé inquieta con tres asuntos. El primero es que si es el Dasein el que puede estar en el mundo, porque puede implicarse Que lo habita, porque lo habita, porque le importa el otro, porque le significa. porque los objetos pues que le rodean le hablan. Pero entonces me parece muy sorprendente decir que el Dasein está en el mundo, sabiendo que no hay un mundo que le precede en términos de horizonte de significatividad. Entonces estar, pues porque la expresión sé que ya nos la explicaste, pero yo siento que el Dasein construye el mundo, según lo que nos Sí, estás diciendo. pero él recibe un mundo y deja otro. Y digamos, lo que media entre una cosa y otra es el trabajo, pues, o la existencia. En el sentido de que uno está arrojado en un mundo
porque otra vez uno no elige a dónde caer, qué significaciones, qué valoraciones, qué ideales, donde van a aparecer eso que donde vos estás en. Pero nuevamente fue un mundo habilitado por Dasein. Eso por Dasein. Ah, sí, yo, pues en términos de Dasein en particular, sí lo precede un mundo, Sí, sí, el sí. mundo de los Sí, otros. sí, claro. Ya, ya, sí, sí. Pues lo que quiero decir es que, como en términos estrictos, no tenemos una conexión o una relación con lo real. No, ya, ya, ya lo entendí. Entonces es muy sorprendente la expresión estar en el mundo cuando ese mundo es una forjación del Dasein en tanto horizonte significativo. Lo que pasa es que hay una cosa muy bella ahí y es que también se ve la noción temporal. Es estar en el mundo, es una cosa contingente. En el sentido de que antes no estabas y luego no estarás, e Sí. incluso como especie. Y el horizonte de significatividad podrá seguir estando ya no para uno como concreción óptica. O incluso en algún momento no estará. De manera que ya no hay especie, ya no hay mundo. Que el ser humano se acabe. Sigue estando las cosas, pero no el mundo. Uh-huh. Es decir, ya no tienen desde dónde aparecer. Ya no habrá lenguaje, ni conceptos, ni ideas, desde donde ellas puedan ser iluminadas. Y no solamente eso, pues, y afecto. Uh-huh. Ellas también aparecen desde ahí. Y entonces ahí puedo amarrar la otra pregunta y es que nos decís que en ese horizonte de significatividad que constituye el mundo, Uh-huh. desde ahí comparecen los entes como lo que son. Sí, pues comparecen Pero, desde sí mismos. pero Mm. es ahí donde me inquieta mucho porque ¿qué significa que comparecen como lo que son? Porque me imagino lo siguiente, si acaba la especie humana y otros entes seguirán siendo, Sí. pero seguirán siendo desde un estar ahí. Entonces, ¿cómo comparecen como lo que son en el horizonte de significatividad que es el mundo? Porque es que si no hay mundo, ellos no comparecen, simplemente son. Entonces cuando digo que comparecen como son, es que se abren a la posibilidad de ser más o menos conocidos o aparecer como lo que no son. Es decir, el ser tend- tendría donde mostrarse. El ser de esos entes tendría donde mostrarse. Y ya como vemos con el concepto de fenómeno, que el fenómeno me refiere a ser, pues puede mostrarse como lo que no es o como lo que es. Ve, qué bonito eso, tiene donde mostrarse. Eso es que cuando uno se tiene donde mostrarse es que es lo simbólico, es el lenguaje que puede elaborar eso real para producir un sentido, que evidentemente nunca será lo real, Uh-huh, pero algo aparece pues como sentido. uh-huh. Ah, bueno, no, ahí sí me queda más claro. Cuando les aparece como lo que es precisamente porque pueden comparecer. Uh-huh. Ese ser puede comparecer porque, como le decía, pues yo les decía mucho con Sartre, el ser no sé si pues nosotros somos inesenciales al ser, en el sentido de que cuando la especie se acabe, evidentemente las cosas seguirán siendo, pero no podrán comparecer desde su ser. Claro. Y finalmente, lo de la facticidad, Bueno, porque bueno, decías que es una concreción de ese estar en el mundo. sí, Mm, y lo nombrabas pues como una fotografía, como una presencia del Dasein. Y a mí me cuesta pues mucho entender eso porque como de todas maneras la presencia, aunque sea presencia, siempre guarda una relación con otra, con el pasado y con la proyección al futuro, pues eso sí, es indesligable. es que miremoslo así, el carácter fáctico del Dasein refiere a lo que cada Dasein es como concreción de una posibilidad formal que es el Dasein en general. Es decir, prácticamente vos sos diferente a mí y ambos somos Dasein. El Dasein fáctico
Cuando dicen Dasein fáctico se refieren como a un particular Dasein. Y Ujú. como es fáctico es, digamos, una concreción. Más adelante, lo que pasa es que esto apareció desde aquí, pero más adelante lo vamos a ver mejor. Por ejemplo, el carácter más fáctico nuestro se da en el orden del estado afectivo, de los afectos, que siempre lo ponen a uno como arrojado en el mundo, como siendo, como eh, aquí estoy. Y entonces en ese aquí se da pues como esa concreción del estar ahí. Pero cuando dice estar ahí es como en el estado afectivo, es como si como si uno viera en bruto que está existiendo y que parte por existir y que no eligió existir y que no tiene realmente un sentido que estés existiendo, sino que empezás por ser. Ese es como el carácter fáctico, pero yo creo que es mejor que esperemos un poco Para poder para hablar. poder entenderlo mejor, pues cuando miremos eso de la disposición afectiva. Pero una cosita ahí chiquitica, es Mm. que, bueno, efectivamente estamos en este momento en un espacio donde hay instrumentos musicales. En términos de mi concreción óntica, pues de todas maneras esos instrumentos musicales no tienen una relación conmigo. O sea, yo no estoy implicada en ellos. O sea, esa no es mi facticidad. Es que eso no refiere tanto a eso. Ah, listo. Pues en ese sentido sí, que usted no es música, eso hace parte de su facticidad. Sí. En ese sentido, claro, ahí se puede ver. Sino que eso se ve muy bien en el estado afectivo, porque el estado afectivo siempre lo lleva a un momento, a la relación que en ese momento estableces con el mundo. Estoy triste y es como si en ese momento uno se da cuenta que está existiendo, que empieza por existir. Se le presenta como en bruto la existencia y la condición de arrojado. Lo que pasa es que sí es mejor esperar un poquito. Listo, listo. En los Dale. afectos se ve muy bien eso. Pero es como si uno lo cogiera, el afecto le mostrara que en este momento está siendo así. Como si, pues porque es muy diferente estar triste a estar angustiado. Mm, Entonces, cuando uno está angustiado, se le va el sentido, pero uno dice, pero ¿por qué ahorita todo pierde sentido si antes estaba ujú. abierto y antes era diferente? Ahí hay una Sí. concreción en ese momento. Estás arrojado a esa condición. Eso es lo más Que hay fáctico. mucho presente Eso es como muy ahí, muy presente. presente. O sea, desde ahí te vas a abrir otra cosa, pero vos dices, pero si antes estaba era alegre, porque ahorita se me aparece como algo tan cerrado en este afecto que la cosa es así. Ujú. Listo. No, Pero gracias. esperemos. Es que yo los adelanté porque estaba aquí y realmente eso sirve tenerlo desde ya, porque cuando yo estaba leyendo, yo veía eso de fáctico y yo no entendía. Ni siquiera pues así como mencionado, no sabía que era un concepto importante. Tan siquiera saber que es un concepto importante y más o menos a dónde puede indicar, Ujú. les puede servir en el momento en que se lo encuentren para que sepan que ahí tienen que parar la vista e intentar incluso desde el contexto mirar qué significa fáctico. Dale, muchas gracias. Es que sí, por ejemplo, uno no está abierto desde todos los afectos, está abierto desde un afecto. Cuando está abierto desde ese es que prácticamente está haciendo eso ahí en ese punto. Porque es que en el Dasein como es pura apertura, es como tener esa noción del cambio y la permanencia. En esa permanencia en donde luego vas a cambiar, pero te mantuviste, eso es como lo fáctico. Como en ese momento, cómo estás siendo. Bueno, No, pero ahí hay mayores elementos con esa respuesta que me diste. Pero tengamos paciencia. sí, como hay de paciencia, sí. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas hay? ¿Se entiende la diferencia entre el robot y el ser humano? Hola, Hola Ana. ahí yo voy a decir más o menos lo que entendí. Bueno, Háblame un ahorita, poquito más durito, porfa, que es que sus audios no son muy malos. ahí mejor. Mejor. Bueno, entonces, ay, pero esto no lo van a grabar. Sí, lo estoy grabando.
Ay, pero ¿será que no se puede grabar? Eso es bueno, dale tranquila. No, Bueno, yo la voy a parar pues. sí, ya ves. Que Ustedes son muy penosas. A ver, una compañera, Ana Sofía, nos decía lo siguiente, que ella entendía el estar en como una relación, por ejemplo, que uno establece en la cotidianidad mediante acciones. Entonces, si estoy cocinando, estoy en el mundo de la cocina, con los utensilios de la cocina absorbido. Y si me voy ya después para la pieza a tener la cama, estoy en otra actividad relacionado con los objetos que implican esa actividad. Efectivamente, ese es el ocuparse. El ocuparse mienta el ser de una posibilidad del estar en el mundo. Es decir, el estar en el mundo tiene posibilidades. Una de esas posibilidades es el ocuparse. Ese el ocuparse es la relación general que nosotros establecemos con el mundo mediante el trato que tenemos con los objetos para los proyectos que establecemos en la cotidianidad. Levantarnos, prepararnos, irnos al trabajo, hablar con el otro, charlar, tomar el bus, eso. Y ahí estamos absorbidos. ¿Por qué? Porque ahí no aparece el mundo. Uno no piensa, ve, ¿y por qué cocino esto? ¿Y qué significa la cocción? ¿Y qué es la temperatura? Pero entonces, ¿cómo así que estoy cocinando algo que antes estaba vivo? Entonces, ¿qué ay, es la muerte? Bueno, no está absorbido simplemente en eso. Es decir, todo eso tiene que estar como trasfondo para que aparezca precisamente la cocina o el tender o el trabajar. Si yo me, ahí estoy ocupado, si yo me pongo a preguntarme, ya no me ocupo y puede empezar a aparecer ese mundo y a reflexionar sobre él, sobre los significados. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, para poner un tema con el feminismo, que en la ocupación uno establezca algo como hombre con la mujer, entonces haga, la interprete y haga alguna actividad pues bien normal dentro del patriarcado. Ahí no aparece el mundo desde donde la mujer aparece como mujer, en el sentido pues de lo opuesto al hombre, de lo sensible, bueno, todo eso pues que ya saben. Y tanto no aparece que uno lo hace normal. Si uno se preguntara, ve, pero yo por qué le hago esto a este otro ser humano, se dará cuenta que él lo hace porque hay un trasfondo en el que estás absorbido y que se llama que una mujer es esto, que la sensibilidad es esto, que es opuesta al hombre, que, o sea, aparecen todas las significaciones en las que estás absorbido y te permite tratar a la mujer como mujer de forma atemática, preteorética y práctica. Pero eso pues en un sentido pues digamos muy estricto y que uno puede criticar ya políticamente, etcétera. Pero eso con todo, se coge un cepillo de dientes y se lava los dientes. Y no cabe pregunta, ¿por qué me lavo los dientes? ¿Qué es la comida? ¿Qué pasa con el sarro? ¿Qué significa un mango? ¿Por qué hay cerdas? Bueno, todo lo que puede estar detrás de eso. Y usted simplemente lo hace. En eso estás absorbido en la ocupación. Y el ocuparse es el ser de una posibilidad del estar en el mundo. Porque el estar en el mundo se da en posibilidades. ¿Quién más quiere decir algo? Pues yo, pero no desearía tampoco que me grabaran. Bueno, también va a pasar. Bueno, Sara establece una relación pues, muy importante entre mundo como existenciario y los otros, pues, como en la misma línea en la que venía hablando Daniela, pues, dado que uno no se inventa pues todas las nociones, sino que las recibe y desde ahí hace su vida, se interpreta a sí mismo, a los otros y a las cosas. Eh, Efectivamente eso es así y vamos a ver que ese es el problema con el uno, que el uno en tanto impersonal es el que le dice, es el que dota de mundo en general a los otros, a cada uno. Es decir, uno vive en el mundo del uno. Desde ahí aparecen desde ahí me proyecto, desde ahí aparece el otro, desde ahí aparezco yo mismo, desde ahí aparecen los objetos. Y por eso, por lo general, cuando uno rompe con eso, porque el uno pues tiende a velar mucho, las cosas se desvelan y uno tiene que ganar el mundo para sí mismo. Por eso hay que conocer, y conocer sería criticar, porque en principio uno ya sabe. Eso es lo mismo que dice pues Platón hace 2400 años, con eso de que la ignorancia pues es un estado de llenura que son todos los sentidos que el uno dio y que es el mundo desde donde uno hace, existe, donde uno está en.
Lo que pasa es que ese mundo puede, como es un horizonte de significatividad, puede ampliarse, criticarse, bajarse, subirse, bueno, todo lo que se puede hacer con medio de la lengua. Y les iba a decir que más adelante vamos a ver que existen varios mundos. El mundo propio, el mundo compartido. Bueno, en el mundo propio pues hay un tipo de comportamiento que llama inquietud de sí, y es como yo me tomo a mí mismo. En el mundo compartido aparecen los otros, y el tipo de comportamiento que tengo con los otros o la relación que tengo con ellos es de solicitud. Y el mundo circundante, que es donde aparecen las cosas, eh, y con ellas me relaciono mediante la ocupación. Lo dejo así pues porque va a ser interesante que también eso va a empezar a aparecer. Por ejemplo, el primer mundo que vamos a ver es el mundo de las cosas, o sea, el mundo circundante. Lo que pasa es que ahí también en todos puede estar el uno, en todos esos tipos de mundo. Y todos en términos estrictos pues tienen esa misma configuración que la mundaneidad, es decir, una red de significaciones. Bueno, y la segunda pregunta es... Que a mí me parece muy importante pensar lo que Sara dice respecto a que ese significante de mundo da cuenta de otros que lo legaron, pero no obstante, cuando yo decía que el Dasein es el constructor del mundo, no me lo imagino como una persona que necesitaría de otras personas, sino que nuevamente me voy a su condición formal y estructural. Y cuando lo pienso su condición formal y estructural, lo pienso en tanto Dasein ya como alguien ligado al mundo, y que esa especificidad suya o esa especificidad suya de su ser, ahí suena un poco enredado, No, así hablaría Heidegger. es la que le habilita, es la que habilita la comparecencia de los otros entes en cuanto a lo que son. Entonces por eso es que lo decía ahí, o sea, no es, yo cuando digo eso yo no me estoy imaginando una persona sola, me estoy imaginando es un asunto estructural y formal. Y es que yo lo podría decir en otros términos, la condición del lenguaje es lo que posibilita que comparezca el objeto real como objeto conceptual, pues por decirlo en otras palabras. Pero bueno, insisto, es más como en términos formales y estructurales, y cuando me paro en lo formal y en lo estructural ya estoy dando cuenta incluso de un vínculo con otros y de una estructura, de una interdependencia que haría parte pues de ese mundo. Pues creo que es enredado, sino que pues incluso como es tan difícil ir al origen, entonces así como uno dice que no hay Dasein sin mundo ni mundo sin Dasein, es lo que en otras palabras se diría, no hay ser humano sin lenguaje y no se puede pensar el lenguaje sin ser humano. Pues Sí. son dos cosas pues que son que hacen síntesis, y que por tanto yo no me puedo concebir como hubo primero humanos que inventaron el lenguaje, porque eso es imposible pues en términos reflexivos. Lo Sí. decía pues pensaba que por eso decía pues que el Dasein como constructor del mundo, pero no pensándolo pues como una persona en solitario. Sí, no está bien. Ahí hay algo pues que en la línea de lo que decías era pues es esperanzador, y es el hecho pues de que uno está arrojado al mundo. Cuando dice que es arrojado es que uno empieza por existir en, y ese en no eligió, no solamente pues en determinaciones sociales, sino la lengua, los sentidos, las significaciones, las valoraciones, los ideales, las concepciones, todo eso. Es decir, que yo aparezca en el mundo del 21 me permite hacerme a Newton, etcétera,
y soñar incluso pues con las cosas que veo en este momento. Y si hubiera sido arrojado en el mundo del siglo XVII, entonces las cosas yo no sabría de gravedad ni podía interpretarlas pues como pesadas o livianas, bueno, todo lo que implicaría pues estar arrojado en un mundo, por ejemplo, ya incluso histórico. Pero entonces eso implica pues que uno no elige dónde cae, pero también implica que eso que donde cayó no es algo cristalizado en bruto, determinado para siempre, ahistórico, sino como es una construcción humana, pues puede ser intervenida humanamente. No porque uno esté interviniendo lo real, sino los sentidos desde donde las cosas aparecen, porque uno hace la vida desde esos sentidos. Entonces ustedes insisten mucho pues cuando hablan eso desde el feminismo. No, no vamos a cambiar lo real mujer, pues que eso en términos estrictos pues no existiría, Lo sino real hembra. eso, lo real hembra, sino la concepción desde donde eso se interpreta, porque eso tiene unos efectos en cómo se hace la vida, cómo se trata, qué posibilidades tiene, qué cosas están vedadas. Y en ese sentido, pues ser mujer no estaría absolutamente determinado para siempre y se podría intervenir socialmente. Bueno, ¿tienen otra pregunta? Pues yo tengo la última, pero yo no sé si ya se extendió mucho la cosa. ¿Pero grabo o no Pero la grabo? dejo. No, Bueno, entonces con estas nociones, estas preguntas, comentarios, terminaríamos el video de hoy. Dentro de 8 días vamos a ver el parágrafo 13. Y lo que vemos hoy se va a ir aclarando poco a poco. Como decía el mismo Heidegger, esto es un bosquejo. Y bueno, como por eso también la dificultad de utilizar algunos términos sin el desarrollo pues que falta. Pero en su momento pues se aunarán a lo dicho y se aclarará pues también en ese sentido. Bueno, muchas gracias.